listo, ya pusimos a grabar la clase, o que atendía esas partes. Y era un residente de obra, generalmente era pues algún arquitecto, ingeniero que estaba en la función de residente y aparte la empresa tenía trabajadores de forma fija. Le vamos a llamar así un chalán que hacía de todo o un trabajador que hacía de todo, ¿no? Que hacía un poquito de albañilería, hacía un poquito de plomería y demás y tenía sus 3 ayudantes o 4 ayudantes por si de pronto el trabajo requería, pues, más mano de obra. Bueno, cuando se les cotizaba ya sea a la casa o a la empresa o al local donde nosotros íbamos a hacer, la intervención, se les entregaba su presupuesto de obra, a algunos se les hacía cara la parte del presupuesto de obra, así de: "Ay, pero no manches, si solamente vas a venir a cambiar el flotador de mi WC", ¿no? Así como de: "¿Por qué me vas a cobrar tanto?". Y bueno, lo que no entendía la gente era que nosotros en la cotización que presentábamos ya incluíamos, por ejemplo, plástico o cartón, en el caso de que de que se tuviera que pintar alguna parte, ya incluía la pintura. ¿Para qué el plástico y para qué el cartón? Para precisamente vamos a utilizar el término que usan los trabajadores de emplayar, para aislar precisamente la parte donde se iba a hacer la intervención y evitar que volara el polvo por toda la casa o que después quedara sucio. Se incluía una parte de limpieza fina, vamos a llamarla así, que incluía una señora que iba a ir a barrer y a trapear para dejar el espacio como nos lo entregaron, limpio, habitable, usable. Entonces, pues todo eso involucraba un presupuesto. Vamos a llamarle, pues sí, a lo mejor un poquito más caro de lo que se ofrecía en el mercado, pero el chiste del trabajo que ofrecía la empresa era esto, que así como tú tenías tu casa o tu empresa o tu local usable, presentable, limpio, sin que se notara el daño, nosotros lo íbamos a entregar así, pero ya con la falla reparada y bueno, nuevamente utilizable. Entonces, ya cuando le explicabas a muchos de los clientes de: "No, pues es que mira, incluye esto y esto y esto", ya decían: "Ah, bueno, así pues sí", y ya nos daban el trabajo, y sí, veían que en efecto, cuando terminábamos de trabajar, ni siquiera se notaba que ahí habían estado trabajando albañiles, o ahí habían estado trabajando plomeros, o ahí había tenido que ir el carpintero a hacer alguna reparación, porque el espacio se entregaba, pues, completamente limpio. Algo que muchos albañiles, o que muchos plomeros, o que muchos herreros no hacen cuando te cotizan un trabajo de reparación. De pronto tú tienes una fuga en tu casa y le hablas a un plomero y le dices: "Oiga, señor plomero, fíjese que tengo una fuga en el WC de mi baño, ¿puede venir a revisarlo?". No, pues que sí, viene el señor plomero con sus herramientas, y no es por menospreciarlos, es en el sentido de que entiendan que eso es lo que hace la diferencia en un servicio y un producto. Las herramientas, por el mismo uso, están sucios. La gran mayoría de los trabajadores, por su mismo trabajo, generalmente tiene, vamos a llamarla así, una ropa de trabajo, que cuando van a empezar a trabajar se ponen encima su pantalón viejo, se ponen su camisa vieja y se ponen su gorra y es con lo que ingresan a trabajar, pero se les olvida que están ingresando finalmente a una casa, que están ingresando a una oficina. Muchas veces su misma ropa de trabajo es una ropa que nunca en la vida han lavado, así nunca, se la han puesto 20 veces y las 20 veces así la han seguido usando después de cada trabajo. Entonces, está sucia, tiene mal aspecto y cuando empiezan a trabajar, pues no, ellos saben que van a hacer polvo. Si es un plomero, a lo mejor sabe que va a tener que romper la loseta, va a tener que levantar, revisar la fuga, después va a tener que volver a poner la loseta y volver a tapar o muchos ni siquiera lo ponen ellos, nada más te reparan la fuga y te dicen: "No, pues ahora háblele al albañil porque, pues, va a tener que volver a poner la loseta ahí". O si la ponen ellos mismos, ya están ahí y te hablan y te dicen: "Oiga, señora, ya está la fuga, pero fíjese que tuve que romper en la pared porque no estaba en el piso, estaba en la pared la fuga y, pues, tuve que abrir. Si quiere que yo le repare, pues, necesito que vaya a comprar 1 kilo de yeso y 1 kilo de arena y no sé qué, y la mezcla para que yo le pueda reparar esto". No, pues que sí, bueno, déjeme, voy a comprar. Ahí va la señora a comprar a la ferretería y regresa. Ahí está, termina de trabajar el albañil y todo lo que quedó en el baño o en donde hizo la reparación está polvoso, está sucio.
Algunos que llegan a tener ya un poquito de sentido común, te llegan a decir, oiga, señora, me presta una escoba para barrer un poco el polvo y acá, pero realmente todo lo demás, los muebles y todo lo demás ya quedó lleno de polvo. ¿Y quién tiene que hacer esa limpieza después? Pues el dueño del local, la dueña de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es a lo que voy. ¿El trabajo se hizo? Sí, claro, el trabajo se hizo, la fuga está reparada. ¿Te costó menos trabajo, perdón, te costó menos dinero? Sí, claro, seguramente te costó menos dinero, pero ¿quién tuvo que hacer las reparaciones adicionales, el material adicional? ¿Quién tuvo que barrer después? ¿Quién tuvo que volver a pintar después? Si es que lo involucró la parte del trabajo, lo tienes que absorber tú y eso al final es un costo. Eso al final es un costo que no estamos agregando al presupuesto inicial, pero que debería de ir ahí, porque es mano de obra, es tiempo y es material, que al final se debió de haber considerado desde el principio en la reparación. Entonces se vuelve un tanto engañoso, porque el plomero te dijo que te cobraba 500 pesos y si le pagaste 500 pesos más material, entonces al final se vuelve una factura de 900 pesos, cuando al principio a lo mejor una empresa como la que yo les decía que trabajaba, pues te había cotizado en 1,400, pero ya con el trabajo terminado y funcional. Entonces, es esa la parte precisamente a la que se quiere enfocar el control de calidad y la administración de obra, que no es solamente ejecutar por ejecutar y ya está el trabajo ahí terminado y ahora págame, porque desafortunadamente así funciona en nuestro país, pero eso no es trabajo de calidad y no es un trabajo óptimo y que en muchos casos a veces va a requerir una inversión adicional de material, de trabajo de obra o de tiempo y que a la larga va a terminar repercutiendo en que tú tenías un presupuesto de 70,000 y al final cuando terminaste el trabajo, pues resulta que tu presupuesto se convirtió en uno de 130,000, de 50,000 pesos más, es decir, casi del 40%. Y no estoy exagerando, generalmente son los sobrecostos que suele haber en obra por muchos temas que no se consideraron al inicio. Entonces, esa parte es precisamente la que el control de calidad y la parte de la administración pretende optimizar y pretende mejorar a través de la planeación al inicio de un proyecto. De no mientras estoy ejecutando voy resolviendo y a ver qué voy haciendo. No, desde un principio es tener un plan de acción, unas medidas a tomar en caso de que tengamos una contingencia y seguir esa línea de trabajo a lo largo del desarrollo de todo el proyecto. Porque entre más control tengas en la ejecución de un proyecto, menos propenso vas a ser a cometer errores. Y al final los errores se traducen en dinero perdido. Estamos hablando de pérdidas económicas para la empresa que está ejecutando el trabajo. Bueno, con estos antecedentes, entonces vamos a empezar con algunos conceptos básicos. No me voy a meter tanto a la parte del costo y el presupuesto porque ustedes van a llevar una materia específicamente de costo y presupuesto, pero se los quiero poner aquí porque nos sirven a nosotros de antecedentes para nuestra materia y para que los vayan relacionando y comiencen a familiarizarse con esta parte del control de obra que al final sí involucra la parte financiera, ¿de acuerdo? Muy bien, denme un momento, por favor. Muy bien, vamos entonces a la parte de los conceptos básicos. ¿Qué es un costo? Bueno, lo que nos está diciendo aquí en pantalla entonces es lo siguiente. El costo es la parte integrante del precio de venta, es aquel que se tiene que erogar para realizar el concepto. Traducido, el costo es lo que a mí me cuesta producir algo, ¿de acuerdo? Generalmente utilizamos como sinónimos precio y costo y no son lo mismo. El costo es lo que a mí me costó producirlo, lo que realmente me costó como empresa, sin agregarle
ya lo que yo quiero ganar de utilidad, sin agregarle mis impuestos, mis ganancias y demás situaciones que se le van agregando al costo para tener un precio de venta. Ahora, ¿cuál es el precio de venta? Es el importe el cual paga el cliente por el bien y servicio. Pero cuando ustedes van a la tienda y se compran unas papitas, ya sean unas Sabritas o de la marca que ustedes quieran, pagan un precio total, ¿de acuerdo? Agarran unas papas y pagan 10 pesos. Muy bien. En esos 10 pesos ya va incluido el sueldo del obrero que estuvo en la línea de producción, ya va incluido el sueldo del repartidor de Sabritas, ya va incluida la ganancia de la tienda, ya va incluida la ganancia de Sabritas mismas, ya va incluida el impuesto por la comida chatarra, el ISR, la utilidad que va a tener la empresa. Ya va incluida lo que se gastó de luz, lo que se gastó de gasolina, lo que se gastó de combustibles, de materia prima. Ya va incluso incluida la parte que se le pagó al campesino por su materia prima. Entonces, esos 10 pesos que ustedes pagan ya es un precio integrado, ¿de acuerdo? Ya lleva todas sus partes. ¿Qué es la parte del costo? La parte directa, por así decirlo, que implica el producir el producto sin tener que incluir impuestos, utilidades y demás derivados. La parte real, lo que a la empresa le cuesta producir al carro, lo que a la empresa le cuesta producir una mesa, si es que es una mueblería, lo que a la empresa le cuesta producir cemento, si es que Cemex, un bulto de cemento, realmente cuánto cuesta un bulto de cemento, porque a lo mejor ustedes se los venden en un precio, pero a Cemex le costó otro costo. Entonces, esa es la diferencia entre costo y precio. Y bueno, ¿yo para qué quiero saber esto? Porque nosotros en obra vamos a tener algo que es nuestro catálogo de conceptos y mi catálogo de conceptos, pues finalmente es la integración de todos los trabajos, de todos los trabajos que se van a ejecutar en obra para poder tener un producto terminado. Con un producto terminado me refiero a poder tener una cimentación, poder tener un cuarto construido, tener una estructura de metal, una estructura de madera, una barda de mampostería. Ese es mi producto terminado. Y para tener uno de estos terminados, yo voy a necesitar una serie de trabajos, una serie de actividades que en conjunto van a hacer que yo tenga una construcción terminada y lista. Bueno, entonces, entendiendo esta parte, mi catálogo de conceptos es la descripción de cada una de estas actividades, es el listado de actividades con unidades y cantidades sin involucrar aún la parte del precio de venta. Es solamente la descripción de las cosas. Ejemplo, suministro y colocación de loseta cerámica de 33 por 33 con pegazulejo marca Crest a 1 centímetro de espesor, conjunta en color sobre muestra probada. Ese es mi concepto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi concepto? La colocación de la loseta y además ustedes ya se lo saben de memoria. Generalmente al final del concepto se agrega las siguientes palabras. Incluye material, mano de obra, equipo y herramienta. O no lo incluye. Nada más es el suministro y la colocación. ¿Qué es el suministro y la colocación? El suministro es que yo voy a comprar la loseta, yo voy a comprar los materiales para colocar la loseta y la voy a poner. Si el concepto nada más dice colocación, quiere decir que yo soy la mano de obra y tú me tienes que dar a mí los insumos para que yo coloque esa loseta. La parte de incluye herramienta, equipo y todo lo demás se refiere a que yo, trabajador, voy a llevar mi pala, voy a llevar mi llana, voy a llevar ay, se me olvidó ahorita, mi martillito, de goma con el que le pegan a las losetas para colocarlas, el mazo pues de hule, y el desgaste de las herramientas lo voy a absorber yo, trabajador, pero si no dice que lo incluya, entonces dice que yo soy el humano, aquí estoy, te vendo mi conocimiento y mi habilidad técnica, dame todo para que yo trabaje. Dame el pegazulejo, dame el azulejo, dame las herramientas,
y yo estoy aquí para colocar lo que tú me digas. Entonces, desde la redacción del concepto mismo, yo entiendo la actividad que se va a ejecutar. Muy bien, ¿para qué quiero saber todo esto? Porque cuando yo conozco todos los conceptos de mi catálogo de conceptos, entonces estoy teniendo un control adecuado de obra, porque yo sé en qué concepto vamos de los ejecutados y pues qué porcentaje me falta para terminar mi proyecto. Ahora, la parte importante de esta definición nos dice que el catálogo de conceptos no incluye todavía el precio de venta. Cuando nosotros le agregamos el precio de venta a nuestro catálogo de conceptos, se convierte en nuestro presupuesto. Hasta este punto solamente tenemos la descripción de la actividad, la unidad en la que la vamos a cuantificar, metros, metros cuadrados, metros cúbicos, kilos, litros, piezas, eh, no sé, lo que ustedes quieran, y la cantidad, 1, 2, 3, 20, 5 y se acabó. Si yo le agrego ya el precio unitario y el precio total, entonces yo estoy hablando de un presupuesto, ¿de acuerdo? Muy bien, me voy entonces a mi siguiente diapositiva que nos dice así. ¿Qué es el presupuesto entonces? Bueno, pues el presupuesto es el instrumento el cual nos sirve para calcular costos y precio de venta de un trabajo a realizar, de lo que yo quiera. Y tengo diferentes tipos de presupuestos. Obviamente yo estoy hablando ahorita de presupuestos de obra, pero se pueden aplicar básicamente a cualquier tipo de industria, ¿de acuerdo? Yo voy a tener un presupuesto de orden de magnitud en lenguaje común son los famosos paramétricos, donde te pregunta el cliente, pero así más o menos como cuánto cuesta hacer una barda o más o menos como cuánto me sale hacer mi cisterna. Bueno, pues ese es un paramétrico. Tiene una aproximación del 30 al 35% y se realiza con costos paramétricos. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues yo que soy el arquitecto, yo que soy el ingeniero o yo que soy el estudiante de y estuve haciendo prácticas, pues fíjese que en una obra ya por Ixtlahuaca contrataron una máquina retroexcavadora y le cobraron la hora a tanto, 3,000. Y pues así del tamaño de su cisterna, yo digo que como en una hora ya se echó la excavación y por el sacar el cascajo me cobraron tanto. Y es decir, en referencia a otra obra, tú puedes dar precios, puedes dar ciertas cantidades, tomando como referencia precisamente tu experiencia y tu conocimiento del área y luego te da un total y todavía dices, bueno, pero pues no vaya a ser, yo digo que le sale como en unos 15,000 hacer su cisterna. Ok, ese es un paramétrico. Pero vean el margen de error que tenemos. Estamos hablando de una aproximación, en el mejor de los casos, del 35%. ¿Por qué? Porque los costos y los precios se van actualizando por regiones. Tan fácil. El salario mínimo no es el mismo para todo el país. Tenemos 3 regiones que identifican el pago del salario mínimo. Con estas 3 regiones me está hablando también entonces de que tengo 3 diferentes salarios mínimos que se van a pagar en diferentes estados de acuerdo en el que nosotros nos encontremos en el país. Lo mismo sucede con los precios de renta de maquinaria, de equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los paramétricos nunca van a ser lo ideal. Te sirven como una referencia, pero es eso, una referencia. Entonces, nuevamente, el tema que yo siempre les saco a relucir, el Tren Maya. Ellos están trabajando con un paramétrico. Por eso les decía, de lo que ahorita dijo que va a costar el Tren Maya, por supuesto que no, yo se los aseguro que va a costar el doble y un poco más. ¿Por qué? Porque están trabajando con un paramétrico. Eso quiere decir que andan alrededor del 40% de asertividad de su costo total. Vamos a tener casi un sobrecosto, yo estoy segura, de más del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que si ahorita dijeron que el Tren Maya va a costar 100,000 millones de pesos, yo se los aseguro que va a costar 250,000 millones al final cuando entreguen el proyecto terminado. Y si se quedan en los 100,000 millones que dijeron, es porque el proyecto no está terminado.
le va a hacer falta que nada más construyeron el primer tramo para que la siguiente administración construya el siguiente tramo, o en lugar de comprar 5 trenes que habían prometido, nada más compraron uno, que en lugar de que tuviera 10 carros, como habían prometido, nada más va a tener 5 y cosas por el estilo. Casi me corto una mano apostándoles esta parte. Bueno, después del presupuesto de orden de magnitud o nuestro presupuesto paramétrico, nosotros podemos tener presupuestos de estimado preliminar o un estimado de costo. Tiene una aproximación del 20 al 25%. Se realiza con el anteproyecto. Me muestran el anteproyecto, yo lo veo y digo, ah, sí, pues más o menos se tiene que hacer esto. El problema de hacerlo con un anteproyecto es que todavía no tenemos cálculos de la parte de las ingenierías. ¿Qué es la parte de las ingenierías? Las instalaciones, la parte de la topografía, la mecánica de suelos, el cálculo estructural, y entonces puede ser que el arquitecto haya dicho, no, pues con columnas de 40 por 60 la armamos, y resulta que cuando hacen el cálculo estructural no habían considerado que era una zona sísmica, que tenían, no sé, cualquier contratiempo, y pues las columnas de 40 por 60 que habían propuesto ya no funcionan, y ahora vamos a tener columnas de 60 por 80. Y muchos dirán, ay, pero ¿a poco 60 por 80 impacta realmente en columnas? Sí, por supuesto. Vamos a hacer rápidamente números para que vean la diferencia. Déjenme salirme de aquí. Vamos a esta parte y vamos por nuestro lápiz. Ok, columna, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de una columna que tiene un entrepiso. ¿Cuál es el entrepiso? De donde empieza mi piso a donde empieza mi segundo piso, mi segundo nivel. Bueno, en entrepiso yo tengo un entrepiso, el común de cualquier casa va a dar alrededor del 2.5. Puedo tener entrepisos más bajos si lo mínimo que lo mínimo que me permite el reglamento son 2.30, y hacia arriba lo que ustedes quieran. Podemos tener dobles alturas, etcétera, etcétera. Generalmente las casas de tipo de interés social como los Infonavit y demás situaciones andan en el 2.35. Vamos a quedarnos en el 2.50, que es el promedio. Y yo dije que tengo una columna que tiene una sección de 40 por 60. Aquí tiene 40 y aquí tiene 60, y bueno, su desarrollo, y el desarrollo, ¿cuánto tiene? Pues tiene 2.5. Entonces, vamos a sacar volumetrías, ¿de acuerdo? Voy por mi calculadora y yo voy a decir, para sacar el volumen de esta columna, va a ser 0.40 por 0.60 por 2.5. Volumen, me voy para acá, a la calculadora, y dice así entonces, 2.5 por 0.60 por 0.40, ahorita tengo un volumen de 0.6 metros cúbicos de qué? De concreto, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo tendría que gastar de concreto ahorita por una columna. Tengo aquí concreto. Muy bien. Yo dije que después del cálculo estructural resulta que estas columnas no funcionan, que las vamos a tener que hacer de 60 por 80. Entonces ahora cálculo de columna 2, donde voy a tener que multiplicar 0.60 por 0.80 por mis 2.50, volumen de concreto. Nuevamente me voy para mi calculadora y digo 0.60 por 0.80 por 2.50. Tengo ahora el doble de concreto, ¿de acuerdo? Antes tenía 0.60 metros cúbicos de concreto y ahora me fui al doble. Tengo 1.60 metros cúbicos de concreto. Y ustedes van a decir, ay, pues sí, pero es una columna. Sí, pero imagínense ahora que ustedes están haciendo un edificio para locales comerciales, donde yo voy a tener un sembrado más o menos como lo que estamos viendo ahorita en pantalla, donde por cada una de estas yo tengo una columna.
Entonces, de tener el sobrecosto en una columna, que si originalmente esta columna, por el precio del concreto, más su cimbra, más el armado, más todo lo que ustedes quieran, iba a costar, vamos a ponerle un número aleatorio, 1,500 pesos la construcción de esta columna, ahora cada columna va a costar 3,000 pesos. Y no tengo solamente una, tengo todas estas. Entonces, el paramétrico que yo había dado, donde yo había dicho, sí, pues yo te lo construyo con 500,000 pesos, con 500,000 pesos la armamos, pues resulta que no, que ya me fui a veces hasta 1,000,000 o más. Entonces, generalmente, ¿para qué me sirven a mí los presupuestos o los paramétricos entonces? Si no son tan asertivos, si no son tan exactos. A mí me sirven como constructora para saber si a la larga me va a convenir licitar para ese proyecto o no. Si desde un principio yo hago mi paramétrico y digo, no, pues yo calculo que lo hago en tanto y saco mis números y digo, no, pues me va a costar construir eso que ellos están pidiendo, 800,000, y la licitación es solamente por 1,200,000 y mi paramétrico me está dando en 800,000, no, pues porque cualquier contratiempo voy a salir apenas tablas o hasta voy a salir poniendo. Para eso me sirve hacer paramétricos, para saber si desde un principio me conviene ejecutar la obra, para saber si los precios en las que están pagando la mano de obra están adecuados, para saber si es competitivo. Entonces, sí me sirve hacer paramétricos. A mí me ayuda a tener un control de obra, me ayuda a tener también una idea de cuánto material se va a estar gastando en obra por semana, por mes, y de esta forma tener un poco del control de obra y saber que no me están robando el material, o más allá que me lo estén robando, que no lo están desperdiciando en obra, que no están haciendo una mala ejecución de los trabajos en obra. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa después del presupuesto? Nuevamente, yo no me detengo en esto porque esto ustedes ya lo vieron o lo van a ver. Si no me equivoco, ustedes creo que ya llevaron contabilidad y creo que ya llevaron algo de presupuestos. Bueno, ¿qué es mi ciclo de costos? Algo que se va a repetir para todo presupuesto. Yo voy a tener precios históricos. ¿Para qué mis precios históricos? Precisamente para hacer presupuestos paramétricos, preliminares o de estimado. ¿De acuerdo? Una estimación apenas le va a llegar al 10% de asertividad. ¿Cómo hago esos presupuestos paramétricos y demás? A través de los precios históricos. Yo voy a tener el presupuesto de, sí, mira, yo ya había hecho una carretera antes, pero pues la hice en el 2016 y estamos en el 2020. ¿Cómo cuánto me costará ahorita hacer la carretera? Bueno, a eso se le va a llamar indexar. Cuando yo digo, no, pues la inflación fue del 4% promedio de cada año. Bueno, pues si me costó 5 millones, lo voy a multiplicar en un interés compuesto por 4% de inflación anual, decir, lo multiplico por 1,4, por 1,4, por 1,4, por 1,4. ¿Por qué por 1,4? Por cada año, más o menos cada año la inflación en nuestro país anda alrededor del 4%. Entonces, yo voy a decir así, yo construí mi carretera en el 2016, pero estamos en el 2020. Entonces, si mi inflación fue del 4% anual, yo aquí tengo el 2017, yo aquí tengo el 2018 y aquí tengo el 2019. Para actualizar